El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, no creen. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciendo que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: ayer a la hora 7 lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claramente hoy en el Evangelio el Señor está reprochando la incredulidad de los compatriotas de su propia casa, sobre todo la gente que vive en la región de Galilea, que es a donde pertenece sobre todo su instancia doméstica, porque ellos quieren ver signos para poder creer. Y pone el testimonio el evangelista San Juan de este funcionario real que además es pagano. Y su actitud y su relación con Jesús es otra, es una actitud humilde, no es la actitud desafiante de los que quieren ver signos para creer, por la dureza a la que han llegado varios de sus mismos coterráneos que viven cerca de él, que como los judíos están pidiéndole signos y están nuevamente tentando a Dios en Cristo, como lo hicieron en el desierto. Después de que habían visto todos los prodigios que habían visto en Egipto, después de todos los signos que Dios manifestó a través de Moisés, después de que vieron abrirse el mar en 2 partes, en el desierto seguía su incredulidad y querían ver más signos. La lógica de la fe cristiana no es al estilo de estar viendo, tocando, palpando, al estilo científico. La lógica de la fe cristiana es más al estilo humilde y sencillo de este funcionario, como lo es la actitud de los niños, por ejemplo, ante la palabra de un padre que le promete darle algo y se lo creen inmediatamente. Y ponen toda su certeza, su ilusión, incluso su alegría brota de creer en esa promesa que le está haciendo su padre simplemente a través de una palabra, sin necesidad de signos, porque ellos creen que el Padre los ama tanto, los quiere tanto y que tiene con qué darle lo que les están prometiendo, que terminan creyendo.
que esto se realice o no en la vida humana, en la realidad de un niño, pues sabemos que los padres son falibles y que muchas veces tienen imperfecciones, pero no es la realidad de Dios. Y hoy San Juan nos está ubicando precisamente en el poder que tiene la palabra del Señor y en la eficacia que tiene la palabra del Señor para realizarlo todo. Y lo demuestra con este testimonio del funcionario real. Este hombre oyó que Jesús le dijo: le dice, anda, que tu hijo vive. Y dice San Juan que el hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Estos días a mí me ha impresionado, y no solamente estos días, siempre que medito el Salmo 80 o 81, cuando el Señor confronta a Israel y nos confronta a nosotros y nos dice: voy a hablar, voy a dar testimonio contra ti y ojalá me escuchases. Ojalá me escuchases, María, ojalá me escuchases, Marta, ojalá me escuchases, Juan, ojalá me escuchase cada uno de nosotros que conformamos el pueblo de Dios, esta familia de Dios, y que nos ufanamos de ser hijos de Dios. Ojalá me escuchases, porque voy a dar testimonio contra ti. Yo no reprocho tus sacrificios, siempre tengo tus cultos delante de mí, siempre vas a misa, siempre rezas, siempre oras, siempre haces esto y lo otro, pero no crees en mi palabra. Israel no quiso escuchar y por lo tanto, al no escuchar, no obedeció. Y ese es el reproche que el Señor tiene constantemente contra nosotros. La naturaleza del pecado de Adán y Eva es dejar de escuchar al Señor para escuchar otra voz. Y la naturaleza misma de la tentación consiste en distraernos en otras cosas para que no escuchemos la voz del Señor, para que no nos dejemos guiar de su palabra, para que no nos familiaricemos con su palabra y así familiarizarnos con otra palabra, con otra promesa, con otra fuerza diferente a la del Señor. La providencia de Dios está trabajando de una manera misteriosa hoy, tanto en la iglesia como en el mundo. Y Dios nos está permitiendo, y en el curso de su providencia, está permitiendo que vayamos cayendo en los fracasos humanos. No los está evitando, y los podría evitar. Dios podría evitarle a la iglesia tantos fracasos que está teniendo en muchos de sus sacerdotes, en muchos de sus obispos, en muchos de sus bautizados, de sus matrimonios, pero Dios no está evitando esos fracasos. Al contrario, la providencia divina está permitiendo que esos fracasos salgan a la luz. Dios no está evitando los fracasos que está teniendo el mundo en esta sed, en esta hambre, en esta búsqueda tan tremenda de la paz y de la unidad. En ningún momento de la historia, y podríamos revisar la historia época por época, en ningún momento de la historia yo creo que se han hecho tantos esfuerzos para alcanzar la paz, para alcanzar la unidad, para alcanzar la promoción de la dignidad humana y de la plenitud de la libertad del hombre como en estos tiempos. Pero en ninguna otra época de la historia, y podríamos hacer el ejercicio de repasar la historia época por época, momento por momento, en ningún momento, época de la historia, se ha estropeado tanto la dignidad de la persona humana como ahora. Estamos en un país, Colombia, en donde el lema de este gobierno es Colombia humana. Lugar
una elevación de la dignidad humana, de la promoción humana en todas las estancias y sobre todo de las personas más vulnerables. Pero es un país donde se está llevando a cabo la eutanasia. Todo este sistema de salud ya tiene toda la orientación y el catálogo para que en las clínicas se practique la eutanasia y se descarte a ciertas personas. No es una defensa, una promoción de la vida humana integral. Es elitista, porque acoge a unos y descarta a otros. Le interesan unos, pero otros ya no sirven. Y es lo que vemos en las clínicas y hospitales. No se le da el mismo cuidado, la misma promoción paliativa a un anciano que a un niño. Y los dos son vidas humanas, importantes las dos en sí mismas. Lo más tremendo es que ese criterio nos está sometiendo a muchos de nosotros los cristianos católicos. Hay que defender la vida humana en su mayoría, así nos toque sacrificar unos cuantos. Fue el criterio que tuvieron cientos y miles de católicos en las elecciones presidenciales en Colombia, entre ellos grupos y movimientos laicales. Pero lo más grave de eso es la ceguera que está viviendo la gente, es el embotamiento, porque están dominados por la rebeldía, están dominados por la oscuridad, están dominados por el mal. Y hay gente que sigue defendiendo estos movimientos y a estas personas que se atrevieron a hacer una selección de algunos para sacrificar a otros. Y ese fue el criterio de las elecciones presidenciales en médicos, hasta en sacerdotes, hasta en laicos y predicadores, a quienes la gente sigue siguiendo y sigue confiando en ellos. Y eso solamente lo puede hacer una persona que esté dominada por la oscuridad, dominada por el mal, no orientada por la luz del Señor y su palabra. Al Señor le interesa tanto los 50,000 que están acá como los 5 que están acá. Le interesa tanto los 20 millones que están acá al mismo nivel como esa criaturita que está en el seno materno y que apenas fue concebida y se está gestando. El mismo valor tiene para el Señor esa criaturita que empieza su vida en la gestación, que empieza su vida en la fecundación, esa solita con nombre propio, porque yo te he llamado por tu nombre, que los 20 o 30 millones o más que están aquí. Porque la vida humana es sagrada para Dios, porque ha sido creada por Él. Pero es la oscuridad que hoy estamos viviendo, el dominio del demonio, el dominio del pecado en nuestra vida, que nos está llevando a un nivel de oscuridad que no somos capaces de ver la luz del Señor como la vio este funcionario. Toda la mayoría de los paisanos de Jesús, y por lo menos los que vivían en Galilea, pedían signos para poder creer. Estaban obstinados en la rebeldía. Este funcionario real no necesitó signos, simplemente creyó ante la palabra del Señor. Y por eso ante Jesús vemos acudiendo multitudes, pero no todas las multitudes son alabadas por el Señor. Cuando la mujer hemorroísa se acerca al Señor, a Jesús lo apretujaba una multitud. Y el evangelista es claro en decirnos que Jesús preguntó quién lo había tocado. Y los discípulos se extrañan ante esta pregunta, les parece ilógica cuando la multitud lo está apretujando. Y es que el evangelista es claro al decirnos que esa multitud, la mayoría, era superficial, era mediocre. No estaba siguiendo al Señor de verdad. No lo estaba buscando con rectitud de corazón. De hecho, en el Calvario nos damos cuenta que eso era cierto.
solo una mujer. Habían dos, una mujer y un hombre. La mujer hemorroísa y Jairo. ¿De qué se fiaron ellos? De la palabra escuchada. Hoy la palabra del Señor nos trae una motivación muy grande para aquellos que en medio de nuestra miseria, de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, de nuestros errores, de nuestras caídas, queremos seguir al Señor. Y es la promesa de Isaías, que nos invita a perseverar. Voy a crear cielos nuevos y una tierra nueva. Por eso, aunque estemos sufriendo por serle fieles al Señor, aunque estemos en medio de la tribulación, la persecución, la difamación, la calumnia, por seguir al Señor, debemos perseverar como este hombre, como este funcionario real, que solamente se está dejando orientar por Jesús y su palabra. Él no le está prestando atención a la presunción de los galileos que quieren ver signos, que tientan a Dios, que lo desafían. Nosotros no podemos dejarnos contagiar de esa presunción que tiene invadido el corazón de tantos católicos, incluyendo a obispos y a sacerdotes, incluyendo a religiosos y a religiosas, incluyendo bautizados y matrimonios. Para nosotros hay solo un signo, y un signo eficaz, y es la palabra del Señor. Esa palabra que nos alimenta todos los días, porque el Señor nos está diciendo: miren que voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. De todas las cosas pasadas ni habrá recuerdo, ni vendrá pensamiento. Es tan hermoso cuando podemos experimentar por la fuerza de la palabra del Señor la sanación de todo nuestro pasado, de todas nuestras culpas. Así nos lo echen en cara. El Señor nos dice con su palabra: yo ya te perdoné, ya te sané, yo ya pagué por ti. Cada que venimos a la Eucaristía, venimos al Sagrario, abrimos la Sagrada Escritura, podemos escuchar la alegría, por ejemplo, del salmista, que es nuestra alegría también, cuando el Señor dice: yo ya he perdonado todas tus culpas y todos tus pecados. Señor, pero aquí me están echando en cara, aquí me están... No te preocupes, que yo soy el que te justifico. Y mientras estés viniendo a mí y estés buscando la justificación en mí, la vas a encontrar en mí. Nunca te vayas a buscar justificación en ellos, porque ellos ni te la pueden dar ni te pueden justificar. Solo yo con mi sangre te justifico. Y por eso todos los días la alegría nuestra en la Eucaristía, cuando podemos escuchar a Jesús que nos dice a todos los que venimos a buscarlo de corazón en la Eucaristía: este es mi cuerpo que se entrega por ti, esta es mi sangre que se entrega por ti. Suficiente esa sangre para el Padre Celestial, para perdonar todas nuestras culpas, olvidar todos nuestros pecados, cuando nos ve sinceramente arrepentidos, como lo hizo el Hijo pródigo ayer. Regocíjate, alégrate por siempre, porque lo que voy a crear, por lo que voy a crear. Yo creo a Jerusalén alegría y a su pueblo júbilo. No nos lo está prometiendo el presidente Trump, o tal vez nos lo promete. No, nos está prometiendo a lo mejor este presidente, todos los presidentes y tantos movimientos laicales, instituciones, pero no es esa palabra la que el Señor nos está invitando a escuchar. Es su palabra, esta que trae Él y que quiere que retumbe en nuestro corazón. Tú serás alegría y serás júbilo, en eso te voy a convertir. Pero el Señor no quiere que nos fiemos de otros. No quiere eso, porque esto solamente lo puede realizar Él y nadie más que Él. Por eso nosotros tenemos que centrar todo nuestro tiempo y nuestra vida en escuchar a Jesús, como lo hizo este funcionario real. Yo me alegraré por Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo.
Ya no se oirá en ella llanto ni gemido. Ya no habrá niño que dure pocos días, ni adulto que no colme sus años. Pues será joven quien muera a los 100 años, y quien no lo alcance se tendrá por maldito. Hoy hay jóvenes adolescentes que viven como viejitos sin esperanza. De hecho, hay ancianos que gozan la vida, se la gozan. Y viven felices y le encuentran sentido porque nunca se dejaron contagiar de la mundanidad y tienen su corazón puesto en el Señor. Hay niños que apenas están adolescentes entrando en conciencia, de 7, 8, 9 y 10 años, que ya no quieren vivir. Porque ¿con quién se han encontrado? Con el infierno de la incredulidad. Por el antitestimonio de unos padres, de unas familias que ya no se fían en la palabra del Señor. Y por eso el salmista hoy está feliz. Y dice que va a ensalzar al Señor, que le va a cantar, porque el Señor cambia el luto en danzas. Esa es la promesa del Señor, si nos fiamos solamente de su palabra. Estamos viviendo, decía Benedicto XVI, dentro de la iglesia, no fuera de ella, dentro de la iglesia, una era neopagana, un nuevo paganismo. Es un paganismo con Dios, es diabólico. Porque hoy con Dios se puede vivir en el pecado. Hoy con Dios, con la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dentro de esta iglesia, se puede vivir en el mal. Y no solamente se puede vivir en el mal, se puede promover el mal y se puede predicar el mal. Lo vimos en Colombia, movimientos laicales, supuestos instrumentos de Dios. Decía Benedicto XVI, dice en su libro póstumo, que hay gente que se cree dueña de la fe, y todos estos promotores del mal menor se hicieron señores de la fe. Ellos no son siervos de la fe, ellos no son servidores de la fe, son señores de la fe, y le van a tener que dar cuentas a Dios si no se arrepienten, si no se convierten. Porque no son ellos los que definen la fe la define la palabra del Señor, y a la iglesia le corresponde declarar cualquier verdad de fe que ella encuentre, no que invente. Pobres estos promotores del mal, y allá se les está arruinando la vida, viven con el diablo y creen que agradan a Dios y creen que consuelan el corazón de la Virgen, porque escuchan hablar a la Virgen, escuchan hablar a Dios. ¿Y qué Dios es? Es un diablo disfrazado de Dios. Es que Satanás, dice Primera de Corintios, que también se viste de ángel de luz. Los santos nos aclaran, nos muestran, nos dan este testimonio tan claro, como a muchos de ellos se les aparecía, hablándoles con una ternura, diciéndoles que ellos eran lo más especial que eran, de la Virgen, vestido de la Virgen. Y los santos orando se daban cuenta que era el diablo que se les disfrazaba. A muchos santos. Y les hablaba bonito, tiernamente, y les decía que ellos eran la ilusión de Dios y todas esas cosas. Esta gente se deja engañar tan fácilmente de Satanás. Eso sí, él no les va a hablar como diablo. Les habla disfrazado. Porque el que no está en la verdad, está en la mentira. El que no vive para la verdad, vive para la mentira. El que no es un servidor de la verdad, es un servidor de la mentira. Y sabemos cuál es el padre de la mentira. Por eso, para nosotros, hoy, la alegría más grande es la palabra del Señor. Así todo el mundo se venga en contra de nosotros y nos diga que estamos en lo contrario, a nosotros nos tiene que acompañar la fuerza y el vigor de Bartimeo. Cuando le gritaba al Señor que tuviera piedad de él,
Y la multitud que seguía a Jesús le decía que se callara. Y él no se callaba. Y no podemos callar. Y si nos callan para esta tierra, mejor, hablaremos mejor desde el cielo. Porque es la promesa del Señor para nosotros. Porque la voz del Señor es potente, es magnífica y nadie la puede apagar. Por eso a nosotros nos tiene que acompañar solamente la promesa del Señor y nada más que la promesa del Señor, como este funcionario real. Y al final, cuando llegó, encontró, dice, iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo estaba muy bien. Esa es la promesa del Señor para nosotros. No temas, que todo saldrá muy bien. Estemos pasando por lo que estemos pasando, no podemos dejar entrar el temor, porque todo está bien en el orden del Señor. Que la Virgen, que nos dio este testimonio supremo de fiarse solamente de la palabra del Señor y obedecerla, interceda por nosotros. Al igual que San José, se dejó guiar no por este evangelizador, este otro, este instrumento que hace milagros acá, este otro, solo la palabra del Señor. San José es un ejemplo de eso, bellísimo. Solo buscó esa palabra del Señor que le hablara. Y el Señor le habló y le dijo, José, no temas. No temas. Y esa palabra no tenemos que buscarla. Ya nos dijo el Señor a través del profeta Jeremías y lo trae la carta a los hebreos. Ya no tendrán que buscarme aquí o allí, allá, dejarse instruir por allá, por el otro. Todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más anciano, porque yo grabaré esta palabra en sus corazones. Y desde el día del bautismo somos templos de esta palabra y está dentro de nosotros. Y cada que venimos a la Eucaristía la podemos escuchar cuando venimos con fe, cuando vamos con fe al sagrario, cuando rezamos el rosario a la Virgen con fe, cuando leemos la palabra de Dios con fe, siempre podemos escuchar esta palabra que nos dice, voy a crear cielos nuevos y tierra nueva, te voy a hacer nuevamente.